Este es un mensaje de la Iglesia en su presencia. Oramos para que sea de bendición y transforme tu entorno. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Todos los que nos escuchan a través de nuestras redes sociales, les damos la más cordial bienvenida a esta iglesia en su presencia en la ciudad de Puebla. Y es un gusto nuevamente poder estar con ustedes, esta vez nuevamente a través de línea, por la situación que en este momento nuestro país está atravesando. No sabemos exactamente cuánto tiempo más estaremos así. Esperemos en Dios que sea muy poco el tiempo el que estemos así. Pero nos da mucho gusto ver que la iglesia no se detiene y que a través de los medios que Dios nos ha dado podemos continuar hablando y dando el mensaje de la palabra de Dios. Como en la semana a muchos de ustedes les externábamos, la decisión de tener estos servicios en línea no es una decisión que corresponda al temor, al miedo, o justamente porque no confiamos en Dios. Al contrario, nosotros confiamos en Dios, creemos que nuestra vida está en control de Él, creemos que Él tiene todo resuelto para nuestras vidas. Y la decisión que tomamos de no estar presencialmente en la iglesia no es justamente por eso. Lo de menos es morir. El apóstol Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es eso. Proverbios 22:3 dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, por eso decidimos hacerlo así. Es más bien, esta decisión la tomamos por prudencia y por la responsabilidad que tenemos ante Dios de muchas personas. Porque ¿de qué le serviría a Dios y de qué le serviría al mundo una iglesia imprudente, una iglesia irresponsable ante su entorno? La Biblia nos llama y nos pide que tenemos que ser luz y ser de buen testimonio a la gente que nos escucha. ¿Y qué buen testimonio puede dar una iglesia que no acata las recomendaciones del gobierno? Además, estamos atravesando por una crisis muy fuerte de que tiene que ver, está atacando nuestra salud. Y yo diría que no solo nuestra salud, sino también la economía en muchos aspectos. Ustedes en internet, en las noticias, pues tenemos a la mano muchísimas noticias. Y en esta crisis es justamente en donde la iglesia no debe de parar. Es justamente donde la iglesia tiene que continuar dando un mensaje de esperanza, haciendo que Cristo sea el que brille en estos momentos de crisis. Es justamente en estos momentos de crisis en donde tenemos que transmitir al mundo un mensaje de esperanza. Muchos en estas semanas me han preguntado si Dios tiene que ver algo en esto, por qué Dios nos está mandando esto, por qué Dios permite que esté sucediendo esto en el mundo. Y comenzamos a cuestionar a Dios. El primer error que hacemos es cuestionar a Dios, cuando en realidad los primeros que tendríamos que estarnos cuestionando somos todos nosotros. En realidad los que tendríamos que hacernos las preguntas a nosotros mismos somos nosotros, porque hemos estado mucho tiempo lejos de nuestro Dios. Y a la pregunta que si la mano de Dios está sobre todo esto, sí, claro, por supuesto, Dios lo permite de alguna u otra manera. Más adelante en el estudio que estaremos viendo hoy, dice la Biblia que Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno proceda, sino que todos no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios en su intento, en su amor por la humanidad, por su creación, utiliza todas estas situaciones, estas circunstancias para llamar nuestra atención. El mundo en el día a día está muy acelerado. Todos estamos muy ocupados. Todos estamos muy envueltos en nuestra dinámica diaria. El trabajo, los hijos, el negocio, las deudas, en todo estamos envueltos. Difícilmente paramos para buscar a Dios, para que tengamos palabra de Dios. Es por eso que Dios está y lo permite de cierta manera, para que muchos a través de estas crisis volteemos el rostro al cielo, busquemos a Dios. Sé que no todos en el mundo, pero sí hay una gran mayoría en el mundo que ante esta situación, ante esta crisis, están comenzando a voltear al cielo. Se preguntan, ¿dónde está Dios? Voltean el rostro al cielo tratando de buscar a Dios. Es una buena oportunidad que Dios tiene
para acercarse a la creación, a su creación perdida, a esa creación que durante mucho tiempo ha estado lejos de Dios. No es que Dios se haya alejado, que quede claro, es que su creación, nosotros nos hemos alejado. Así es que los cuestionamientos no deberían ser con respecto a Dios, sino los cuestionamientos deberían ser con respecto a nosotros. ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué no hemos hecho bien con respecto a Dios? El mismo Job, en el libro de Job encontramos la historia de Job, un justo que sufre, un hombre que sin causa alguna, sin pecado alguno, Dios le permite pasar por ciertos sufrimientos. De tal forma que dice la Biblia que Job siempre mantuvo su integridad delante de Dios. Y cuando quiso debatirle a Dios, cuando quiso cuestionar a Dios lo que estaba haciendo en su vida, Dios le dijo, cállate, porque ¿dónde estabas tú cuando yo hice el mundo? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Y entonces Dios comienza a hacer un diálogo con Job y Dios comienza a cuestionar a Job. Es así que nosotros nos vemos contrastados también con Dios cuando le queremos cuestionar por qué está pasando todo esto, por qué permite que esté pasando todo esto. Si Dios pudiera cuestionarnos de la misma manera que lo hizo con Job, seguramente nos preguntaría lo mismo. ¿Y dónde estábamos nosotros cuando los tiempos eran buenos? Cuando no estábamos en crisis. ¿Buscábamos a Dios? Porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a buscar a Dios cuando las cosas se ponen mal. Cuando estamos en el quirófano. Cuando nos dan una mala noticia. Cuando el diagnóstico del doctor es malo. Es ahí cuando volteamos los ojos a buscar a Dios. Pero en los momentos buenos no los buscamos. Nos olvidamos de Dios. Seguimos en nuestra propia dinámica. Pero aún en medio de esta crisis, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, sus hijos. Dios aún está con su creación, tratando de llamar su atención, de que volteemos el rostro a Dios. Dios no nos manda esta crisis porque no nos ame, porque esté enojado con nosotros. Al contrario, nos ama tanto que de una u otra manera tiene que llamar nuestra atención. Tenemos que terminar con ese evangelio burdo, con ese evangelio salvaje, grosero, en donde el pastor y los secuaces de una iglesia ponen cargas sobre las personas y son capaces de decirles que están en crisis y que les va mal porque tienen un pecado escondido. La Biblia nos enseña todo lo contrario. La vida de Job nos enseña que el justo también puede estar en crisis, también puede sufrir. El mismo Señor Jesucristo, cuando iba caminando en Jerusalén, sus discípulos iban con él, encontraron un ciego de nacimiento. Y la primera pregunta que le hacen sus discípulos es, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres pecaron para que él estuviera así? Y Jesús les contesta, él, ni sus padres ni él pecaron. Él está así para la gloria de Dios. Pero en muchas iglesias el mensaje se ha vuelto grosero ante los congregantes, acusándoles que si están sufriendo es porque tienen un pecado, que si les está yendo mal es porque algo están escondiendo. Pero ¿qué pasa cuando el pastor, la esposa del pastor, los hijos del pastor se enferman y tienen que ser operados? ¿Qué pasa ahí? ¿Es que entonces a ellos también les cayó, entonces ellos también tienen un pecado escondido? Es muy chistoso cómo ese tipo de iglesias tiene que ocultar sus problemas para que no caigan en lo que ellos mismos condenan y decir que estás en crisis, estás en problemas porque tienes pecado. El prudente edificó sobre la roca, el imprudente edificó sobre la arena. Pero a los dos, tanto al prudente como al imprudente, descendió lluvia a su casa, vinieron ríos a su casa y soplaron vientos. Así es que el problema no es si soy prudente o soy imprudente. La forma en la que Dios trabaja en mi vida es algo en lo que yo tengo que, solamente Dios y yo en mi relación íntima podemos determinar. Por eso es que hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios que hemos estado llevando estos domingos. Hemos estado estudiando el Padre Nuestro y la estructura del Padre Nuestro. Hoy nos toca ver, hágase tu voluntad. Porque como lo dijimos anteriormente, el Padre Nuestro no es una liturgia que Jesús nos las dejó para estarla repitiendo y repitiendo y repitiendo. Sí, por supuesto, podemos repetirla, podemos decirla y no hay ningún problema. Pero más bien,
el esquema del Padre Nuestro, lo que Jesús trataba de hacer con el Padre Nuestro, era enseñarnos la forma en la que tendríamos que acercarnos a Dios. Y ya hemos visto la primera parte, Padre Nuestro, que tiene que ver con la cercanía que yo tengo que tener a Dios. En ese pasaje, y más adelante lo retomaremos al final de esta predicación, de esta enseñanza, lo retomaremos. No todos tienen el privilegio, el lujo, la autoridad, el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. No todos. Efectivamente, todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero en Juan 1:12 dice que solamente algunos tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y eso tiene que ver con recibir a Cristo en nuestro corazón. Pero hablando de las oraciones, para que Dios nos escuche, tiene que haber una cercanía con nuestro Padre, tiene que haber una cercanía con nuestro buen Dios. Después veíamos la segunda frase del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Y entendíamos ahí lo importante que es tener un tiempo para nuestro Dios, un tiempo íntimo, un tiempo de comunión íntima con Dios. Hace 15 días, todavía en el último culto presencial que tuvimos en la iglesia, veíamos, vénganos o venga tu reino. Y decíamos y estudiábamos que era un deseo genuino del corazón del Señor Jesucristo para que el reino de su Padre se estableciera en la humanidad. En esta actualidad, en este mundo, definitivamente y lamentablemente, el reino de Dios no es el que está gobernando. Claro, por supuesto, Dios está siempre metido, interesado en su creación y no nos abandona. Pero este mundo no está gobernado por Él, aún no. Así es que hoy nos corresponde ver la cuarta parte del Padre Nuestro que encontramos en Mateo capítulo 5. Y la cuarta parte del Padre Nuestro es: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y viene muy ad hoc, tiene mucho sentido en este momento que el mundo está en crisis, que los hogares están en crisis. Y es que cuando Cristo dijo, hágase tu voluntad, lo que Cristo estaba deseando, lo que Cristo nos estaba sugiriendo cuando nos acercamos al Padre, es que toda oración, ante todo, debe someterse a los propósitos, a los planes y a la gloria de Dios. Tú puedes llegar a Dios y pedirle todo lo que tú quieras, pero siempre debe estar alineado, perfilado a la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 26, versículo 39, vemos al Señor Jesucristo que llega al huerto de Getsemaní. Con Él, acompañados, viene Pedro, Juan y Jacobo. Jesús los detiene en alguna parte del huerto, les pide que lo esperen ahí. Jesús sube a orar. Y cuando comienza a orar, lo primero que Jesús le dice a su Padre es: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesucristo mismo, antes de poder dirigirse y pedirle algo a su Padre, Él sabía que antes de que Él pudiera hacerlo, tenía que estar alineado a su voluntad. Tenía que entender que lo que estaba pidiendo tenía que estar perfilado a la voluntad de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 30, encontramos al Señor Jesucristo diciéndonos que Él no hace su propia voluntad, sino que hace la voluntad de aquel que lo envió, de su Padre. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a perfilar nuestras oraciones, nuestras peticiones, lo que queremos en el corazón, a la voluntad de nuestro Dios. Porque hay muchas cosas que podemos pedirle a Dios. La pregunta es si están perfiladas a la voluntad de Dios, si están alineadas a la voluntad de Dios. Y para comenzar con esta cuarta parte del Padre Nuestro, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Efesios, capítulo 5, versículos del 15 al 17. Es un versículo, es un capítulo que hoy nos queda muy bien, que al leerlo, ahorita que lo estés leyendo, se asemeja mucho con lo que hoy día estamos viviendo. Y dice así, Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos,
sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Quieres experimentar paz, tranquilidad y quietud en medio de las circunstancias que estamos viviendo en el mundo, en nuestro país, en nuestra sociedad? La única forma en la que puedas tener esa tranquilidad en situaciones o en tiempos malos como los que estamos viviendo es comprender la voluntad de Dios, alinearte a la voluntad de Dios. Que todo lo que tú hagas, pidas a Dios, esté conforme a la voluntad de Dios. Y es que por ahí alguien dijo que todos nosotros somos fruto o resultado de nuestras buenas o nuestras malas decisiones. En el día a día constantemente estamos tomando decisiones. Y esto no es una enseñanza para aprender a tomar buenas decisiones. Pero dentro de esas decisiones que cada uno de nosotros toma, siempre tiene que tener en cuenta y en mente que tienen que estar esas decisiones alineadas a la voluntad de Dios. Hay decisiones trascendentales en nuestras vidas. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué trabajo voy a tomar? Si en mi trabajo me están pidiendo que me cambie de ciudad, ¿qué decido? ¿Sí o no? Y todo eso tenemos que aprender a alinearlo a la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo nos llama a transformar nuestra mente. A transformar nuestra mente. Y la primera cosa que tenemos que entender de la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios es buena para nosotros. De ninguna manera la voluntad de Dios es mala hacia nosotros. El problema no está en la voluntad de Dios. El problema está en cómo nosotros codificamos y entendemos la voluntad de Dios. Pero a veces entendemos y codificamos mal la voluntad de Dios para nuestras vidas porque nuestra mente no ha sido transformada, no ha sido modificada. Vean lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Se lo leo desde el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí viene, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no cambia. Dios nunca cambia. Su voluntad no cambia. Siempre va a ser buena, agradable y perfecta para nosotros, para sus hijos, para su creación. Pero el mismo apóstol Pablo nos está enseñando en este versículo que el problema no está en la voluntad de Dios, sino que el problema está en cómo nosotros codificamos la voluntad de Dios, cómo nosotros entendemos la voluntad de Dios. Y para que tú puedas entender la voluntad de Dios en tu vida, aún en medio de circunstancias difíciles, aún en medio de crisis, porque hay muchas personas que cuando viene la crisis se sienten atacados por Dios y dicen, ¿por qué me está pasando esto? ¿Será acaso que Dios no me quiere? Como les decía yo al principio de este video, hay quienes les cargan y les dicen, es que seguramente tienes pecado y por eso te está yendo así. Y venimos con una serie de cosas de basura en nuestra cabeza y no podemos y no logramos entender la voluntad de Dios a nuestras vidas. Pero lo primero que tenemos que entender es que la voluntad de Dios para nosotros es buena. La Biblia dice que es buena. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en nuestra mente. Porque dice el apóstol Pablo que no tenemos que conformarnos a este siglo. Es decir, no tenemos que percibir las cosas como las percibe este mundo. Normalmente este mundo, cuando Dios hace algo en la humanidad, lo percibe como algo malo. Hoy mismo, hoy en día, tú decides cómo quieres percibir la crisis que estamos viviendo. Si como algo bueno de parte de Dios o como algo malo de parte de Dios. Pero insisto, la Biblia nos enseña que es algo bueno. Entonces, el apóstol Pablo lo que nos invita es a transformar nuestra mente. Y transformar tiene que ver con cambiar de forma. La palabra que la Biblia utiliza aquí es metamorfo, que significa, o de ahí viene la palabra metamorfosis. Y tenemos que aprender a cambiar nuestra forma de codificar, de percibir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora, este cambio no lo va a hacer Dios. Este cambio
de mente, esta transformación de la mente, nos corresponde a cada uno de nosotros. A través de leer la Biblia y moldear nuestra mente a la Biblia, a los principios y los valores de la Biblia. ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil, con tres cosas. Ahora, hay muchas cosas que podemos hablar acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios puede abarcar muchas cosas. Pero en estos simples 3 puntos que te voy a dar a continuación, podrás cambiar tu manera de pensar. Podrás transformar y así poder decodificar la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios en tu vida de otra manera. Y verás que muchas cosas que en tu vida pasan catalogadas como crisis, no son crisis. Más bien es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Que en ese momento de la crisis no lo logramos entender, no lo vas a entender. Pero cuando vayas moldeando tu mente a la Biblia, te darás cuenta que es agradable y perfecta. Y que es por amor a Dios. La primera cosa que encontramos en Marcos capítulo 3, del versículo 20 en adelante. El Evangelio de Marcos, capítulo 3, del versículo 20 en adelante. Y ahí tú que estás en tu casa, busca este pasaje. Vamos a darle lectura a Marcos, capítulo 3, del versículo 20 en adelante. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer si no ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es un reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre quedándose afuera, y enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y para entender este pasaje tenemos que desglosarlo e irlo estudiando poco a poco. Pero vemos al Señor Jesucristo que, como siempre, estaba activo, trabajando, hablando de la palabra de Dios, el mensaje que su padre le había dado, el mensaje que le habían encargado que tenía que dar. Y en medio de todo ese trabajo, dice la Biblia que sus familiares lo vieron y dijeron, está fuera de sí, no ha comido, tal vez no ha descansado, en fin. Su propia familia lo cuestionaba, sus conocidos, su familia lo cuestionaba. Después vemos a los fariseos que también lo cuestionan y le comienzan a decir que él hace milagros por Beelzebú, por el diablo, seguramente tiene poder por Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. Al final del pasaje que acabamos de leer, Jesús nos da y nos más bien dice que llegan sus hermanos a buscarlo, y cuando le dicen tu madre y tus hermanos te buscan, Jesús les contesta, lo acabamos de leer, que su madre y sus hermanos eran los que estaban ahí, escuchando, haciendo la voluntad de Dios. Aquí, dicho sea de paso, y tenemos que entenderlo, no es que Jesús no quisiera a su madre y a sus hermanos. No es que Jesús dijera, no hay que amar a nuestros padres y a nuestros hermanos, si es que no están en la Biblia. No, lo que Jesús estaba haciendo era colocar prioridades. Y le estaba enseñando a sus discípulos a establecer prioridades en sus vidas. Y esas prioridades son las que nosotros tenemos que entender. Primero, entre todas nuestras prioridades, debe ser primero Dios.
y después todo lo que tú quieras. Dios y después todo lo que tú quieras. Si algo nos está enseñando esta crisis del virus, es que todas nuestras prioridades no están de acuerdo a como Dios quiere. Todas nuestras prioridades están equivocadas. Porque en nuestro ajetreo diario, en la dinámica diaria que tenemos, no nos tomamos el tiempo para buscar a Dios. Es más, a veces ni siquiera tomamos tiempo para estar con la familia, para pasar un tiempo agradable con la esposa, con los hijos. A veces la prioridad de muchos es el trabajo. Hay gente que entra a trabajar a las 8 de la noche, sale a las 9 de la noche. Y piensa que por tener ese trabajo, por ganar muchísimo, es exitoso. Y piensa que por hacer eso le va bien. Pero ¿de qué le sirve si cuando sale de su casa sus hijos duermen y cuando regresa de su casa los encuentra dormidos? ¿Qué les enseña? ¿Qué les compartes? Absolutamente nada. Así es que tenemos que aprender a reordenar nuestras prioridades. Y en este sentido, Jesús nos enseña que la prioridad número 1 no era su madre y no eran sus hermanos, sino la prioridad número 1 era Dios. Y esa prioridad es la misma prioridad que tenemos que tener todos nosotros, debemos tener todos nosotros. No se trata de que no amemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a tu esposa, a tus hijos. Se trata de que primero es Dios y después es tus hijos, tu esposa, lo que tú quieras. Lo que tú quieras ordenar. Así es que en esta iglesia hemos aprendido a la luz de la Biblia que es primero Dios, tu esposa, tus hijos y de ahí para adelante lo que tú le quieras poner. Lo que tú quieras ponerle. Así es que Jesús estaba dando una cátedra acerca de cómo ordenar las prioridades. Lo interesante está en el versículo 32. Dice, y la gente estaba sentada alrededor de él. ¿Cómo puedo hacer yo la voluntad de Dios en mi vida? Estando sentado a los pies de Jesús aprendiendo la Biblia. ¿Quieres alinear tus peticiones, tus pensamientos, tu actuar, tu vivir, tus acciones, tus hechos a la voluntad de Dios? Debes sentarte a los pies del Señor Jesús a aprender la Biblia. Desacelera un poquito. Cálmate un poquito. Sin distracciones, busca tener contacto con Dios. Busca tener un momento para leer la Biblia, para estar en comunión con la Biblia. Salte un poquito de este ajetreo. Y si algo nos está permitiendo esta cuarentena que estamos viviendo, es justamente no tener el pretexto de no tener tiempo para no buscar a Dios. Porque todos estamos en la casa todo el día metidos, con mucho tiempo de sobra, para buscar a Dios, para tener un tiempo íntimo con nuestro Dios. En otra historia de la Biblia encontramos a dos hermanas, Marta y María. Marta, como siempre, afanada y turbada. Y María, dice la Biblia, que escogió la mejor parte, que era estar a los pies de Jesús cuando Jesús le estaba enseñando de la Biblia, aprendiendo de la Biblia. Pero qué importante tiene que ver, o qué importante tiene leer la Biblia, porque hoy en día todo mundo puede leer muchos libros. Hoy en día te la puedes pasar 1 hora en Facebook viendo videos. Hoy en día puedes ir a la librería y la gente se jacta de leer buenos libros. Pero ¿por qué no leemos la Biblia? ¿Por qué hemos hecho un lado de la Biblia? Si en la Biblia encontramos principios y valores importantes para nosotros. El mundo dice que nadie nos enseña a ser padres. La Biblia sí nos enseña a ser padres. La Biblia te enseña a ser buen esposo. La Biblia te enseña a ser buena esposa. La Biblia te enseña a ser buen hijo, buen vecino, buen trabajador. La Biblia tiene todo para enseñarnos cómo vivir en el día a día. ¿Por qué hay que leer la Biblia? Bueno, porque cuando leemos la Biblia sucede un proceso impresionante en nuestras vidas. Cuando tú la lees, primero adquieres información. Cuando tú estás leyendo, adquieres información. Después, esa información que tú adquieres, tomas un tiempo para meditarla. Viene la meditación. Luego viene la iluminación, o dicho de otra forma, entiendes lo que estás leyendo en la Biblia. Dios habla a tu vida. Después viene la acción y después viene la manifestación. Cambios en tu forma de vivir. Cambios en tus resultados. Cambios en tu fruto.
Muchos de nosotros solo queremos vivir en la manifestación, es decir, queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas de forma tal que nos sintamos bien, bendecidos, exitosos. Quiero una buena casa, quiero un buen coche, quiero la manifestación, pero no quiero pasar por el proceso que implica llegar a la manifestación. Información, meditación, iluminación, acción y después vendrá la manifestación. Pero ¿quieres entender la voluntad de Dios? Tienes que desacelerar, tienes que tomarte un tiempo para hablar con Dios, para aprender lo que la Biblia dice. Si tú, amigo que nos escuchas, no eres cristiano y tienes tiempo para leer un buen libro, yo te recomiendo leer la Biblia. La Biblia es riquísima en todos los sentidos, pero no entendemos por qué a veces nosotros hemos hecho de lado la Biblia, la hemos quitado de nuestras vidas. Pero si quieres entender la buena voluntad de Dios, tiene que ver con aprender la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 al 18. Vamos a buscarlo, búsquenlo en su Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Es el apóstol Pablo dándonos una recomendación acerca de la voluntad de Dios. Y dice así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Segunda forma de que alinees o tú te alinees a la voluntad de Dios, siendo agradecido. En otras versiones de la Biblia dice, sean agradecidos en toda circunstancia. Y es que aunque las cosas estén bien o las cosas estén mal, yo tengo que ser agradecido. Nuestra misma dinámica acelerada, nuestro mismo ajetreo, nos impide hacer diariamente un inventario de las bendiciones de parte de Dios. Pero si tú te pones a pensar y te tomas el tiempo para meditar sobre todas aquellas cosas en las cuales tienes que ser agradecido con Dios, es un inventario grandísimo. Muchos de nosotros damos por sentado que Dios nos tiene que dar vida, pero no. Dios no está obligado a darnos vida. Dios no está obligado a darnos salud. Dios no está obligado a nada. Dios no nos debe nada. Lo que tenemos, sea mucho o sea poco, lo tienes porque Dios ha querido que lo tengas. Y tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. En tu día a día busca algo, tienes que encontrar algo por lo que debes estar agradecido con Dios. Algo por lo que tú debas mirar al cielo y decirle, Señor, muchas gracias. Tanto en momentos buenos como en momentos malos. Por eso es que en la Biblia no encontramos el concepto de felicidad. En la Biblia encontramos el concepto del gozo. Y el gozo tiene que ver con estar bien, estar gozoso, en cualquier circunstancia de nuestras vidas. El problema de la felicidad es que cuando todo está bien, entonces soy feliz. Pero cuando todo empieza a caminar mal, cuando algo comienza a salirse del control de mis manos, cuando algo me comienza a inquietar, a quitarme la paz, entonces ahí es el problema de la felicidad, porque la felicidad se va. Y el gozo no. El gozo perdura y lo tenemos y sigue aún a pesar de que si estoy bien o si estoy mal. Pero te invito a que hagas un inventario de todas las bendiciones de parte de Dios. Puedes agradecerle a Dios por su fidelidad, porque aún siendo como somos, pecadores, que nos equivocamos, que le faltamos el respeto a Dios, que traicionamos su sacrificio, su amor por nosotros, aún sigue siendo fiel con nosotros. Puedes agradecerle su provisión, puedes agradecerle su amor, puedes agradecerle sus promesas, puedes agradecer su gran habilidad que tiene Dios de hacer que todo vaya bien en tu vida. Pero puedes agradecer muchas cosas. Haz un inventario. En tu día a día, permítete hacer un inventario de lo bueno que Dios hace en tu vida. Para que puedas alinearte a la voluntad de Dios. Para que codifiques de manera correcta. Y en lugar de estarte quejando por aquellas cosas que no tienes, agradezcas lo que tienes. Y comprendas que la voluntad de Dios es buena para ti. Porque sus bendiciones nunca te han faltado. Y en tercer lugar, y es en lo que quiero hacer énfasis,
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y este tercer punto va para todas aquellas personas que al ver este video, a lo mejor probablemente sea la primera vez que escuches un mensaje de la Biblia. Es para aquellas personas que no se congregan en ninguna iglesia, que no han escuchado un mensaje de salvación. Son para aquellas personas que su propio ajetreo en su día a día no le permite levantar los ojos al cielo y buscar a Dios. Pero que en esta crisis que estamos viviendo, hoy en día, sí se los permite. Y están buscando a Dios. Este tercer punto es para ustedes. Capítulo 3 del versículo 9. Así dice la Biblia: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La tercera cosa, hablando de la voluntad de Dios, es que es su voluntad que te vuelvas a Él, que te arrepientas, que nos arrepintamos de nuestros malos caminos. Arrepentirse tiene que ver con un cambio interno del corazón que se refleja en un cambio externo en la dirección en la que va nuestra vida. Literalmente significa girar. Y aquí el apóstol Pedro nos dice que la promesa de Dios no viene tarde, no está retrasada. El problema con la humanidad no es que Dios venga retrasado, el problema no es el tiempo. Porque dice la Biblia que Él está siendo paciente y ha sido muy paciente durante muchos años, esperando, aguardando a que sus hijos, su creación, nosotros le busquemos. Ha sido muy paciente. Y dice la Biblia que es paciente con un propósito, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así es que esta crisis va a pasar. Esta crisis que estamos viviendo hoy en día, hermanos, amigos, va a pasar, va a terminar. No sabemos cuándo. Oramos a Dios que termine pronto. Pedimos a Dios que termine pronto. Que podamos regresar a nuestra vida diaria, cotidiana, pronto. Pero que cuando regresemos a ese día a día, a esa cotidianidad, lo hagamos ahora sí entendiendo y dándole prioridad a lo más importante. Que desaceleremos un poco nuestras vidas y permitamos que Dios tome el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Pero el deseo de Dios es que nos arrepintamos. Su voluntad es que te vuelvas a Él, que nos volvamos a Él. Él está guardando. Tú decides si en medio de esta crisis te refugias en tus posesiones, en tu riqueza, en tus bienes materiales, en lo que tú quieras, o tú decides si en medio de esta crisis te refugias en Dios. Si eres lo suficientemente valiente para decir, soy pecador. Todos somos pecadores, todos hemos fallado. El primero de todos soy yo. Todos hemos ofendido a Dios con nuestros actos. Pero por eso dice la Biblia que Dios es paciente, esperando a ver cuándo entras en sí, cuándo te arrepientes de todo lo que has hecho. Nadie en este mundo puede decirse santo. Todos hemos, de alguna u otra manera, todos hemos ofendido a Dios. Y todos necesitamos de su perdón. Todos nosotros cuando fuimos creados, aunque lo neguemos, aunque digamos que no es así, tenemos y fuimos creados con un hueco en nuestro ser, que difícilmente se puede llenar con otras cosas que no es Dios. Nosotros, los seres humanos, tratamos de llenar con otras cosas ese hueco que con lo único que se puede llenar es con Dios. Ahí está la anécdota de un hombre que quedó varado en el mar, náufrago, y que durante mucho tiempo estuvo esperando a que lo rescataran. Durante mucho tiempo estuvo esperando a que alguien fuera por él, a rescatarlo. Justo cuando estaba perdiendo las esperanzas, llega un barco pesquero y le ofrece poderlo rescatar. Y el hombre le dice, no, yo no quiero que tú me rescates.
Se va al barco, este hombre nuevamente se queda náufrago, se queda perdido en el mar. Viene un helicóptero, lo quiere salvar y le dice, no, yo no quiero que tú me rescates. Dice, yo quiero que me rescate un submarino. Y de pronto así andamos en nuestras vidas, como este hombre, que pudiendo haber sido salvado inicialmente por un barco, lo rechazó y dijo, yo no quiero que tú me salves. Después vino un helicóptero y dijo, tampoco quiero que tú me salves. Quiero ser rescatado por un submarino. Y es que nuestros huecos, nuestros vacíos, normalmente los queremos llenar con lo que nosotros creemos que nos puede dar esa paz y tranquilidad, con aquello que creemos que nos puede dar satisfacción en nuestras vidas. Algunos los llenan con una novia. Puedes tener 1, 2, 3, las que tú quieras, pero eso no va a llenar ese vacío que tu ser tienes. Algunos lo quieren llenar con riquezas, con bienes materiales. Algunos equivocadamente lo quieren llenar con éxito, y es que el éxito es muy difícil poderlo definir. Cada quien define su propio éxito. En la Biblia vemos la definición. Pero muchos lo quieren llenar con éxito, con dinero, con bienes materiales e inclusive hasta con rituales espirituales, creyendo que esos rituales espirituales les van a dar esa tranquilidad, va a llenar ese hueco que tienen por dentro. Y solo Dios puede llenar ese hueco. Solo Dios puede llenar ese hueco. Ese hueco es como si, al igual que este hombre, estuviéramos perdidos en alta mar y emitiéramos una señal de rescate. Nuestro corazón, al tener ese hueco vacío, al tener ese corazón vacío, al tener ese hueco en nuestro ser, está emitiendo señales de rescate. La depresión, todas estas enfermedades de la mente vienen a causa de no comprender que hay un hueco que tengo que llenar. Y que todo lo que tengo a mi alrededor, pese valga lo que valga, sea lo que sea, nunca lo voy a llenar, sino solamente es con Dios. Nuestro corazón emite esa señal de rescate. Y dice la Biblia que Dios un día correspondió a esa señal de rescate de la humanidad. Y la Biblia dice que mandó a su Hijo Jesucristo. El Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nuestros corazones emiten una señal de auxilio a Dios sin saberlo. Y Dios responde a esa señal de auxilio. Ese hueco, ese vacío que hay en tu corazón, tienes que permitirle que sea llenado por Él. Su voluntad, la voluntad de Dios, es que tú te vuelvas a Él. Él no está enojado contigo. Él te ama. Por eso es que murió un día en esa cruz del Calvario por ti y por mí, para que tú y yo fuéramos rescatados por Él, por su sangre. Nosotros como seres humanos estamos hechos naturalmente para caminar con Dios. Si tú lees la Biblia en el libro de Génesis, cuando el hombre fue hecho, cuando el hombre fue formado del polvo de la tierra, después que peca, dice la Biblia que Dios se paseaba en medio del huerto. De tal forma que cuando Adán, después de haber pecado, escuchó la voz de Dios, dice la Biblia que se escondió porque tuvo miedo. Pero Dios caminaba con su creación, se paseaba con Adán. Seguramente en el huerto, cuando veía su creación, platicando con Adán, él caminaba con Dios, Adán caminaba con Dios. Nosotros estamos hechos para que naturalmente caminemos con Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, es ahí cuando se crean esos huecos que tenemos en nuestras vidas. Y el error más grave es quererlos llenar con otras cosas que no es Dios. El propósito de esta predicación, para todos aquellos que nos escuchan por primera vez, para todos aquellos que nunca habían escuchado un mensaje de la Biblia, es que después de escuchar este mensaje, tú puedas volverte a Dios. Dios, como en la parábola del hijo pródigo, te está esperando con los brazos abiertos. Dios no está enojado contigo por tu pecado. Por eso vino a pagar por tu pecado. Dios te puede perdonar. La Biblia te da esa promesa. Así es que la invitación que me resta hacerte a ti que nos escuchas por primera vez es que te vuelvas a Dios. Que le des la oportunidad a Dios de llenar esos huecos que necesitan ser llenados en tu vida. Porque te garantizo
que así pases 100 años en esta tierra, con la riqueza más grande, con todo lo que tú creas que te da satisfacción, ese hueco nunca va a ser llenado. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando viene la crisis. Cuando viene la crisis es cuando te das cuenta que todo eso con lo que tú has querido llenar tu hueco no tiene ningún sentido. Dice la Biblia en Eclesiastés que todo lo que se hace debajo del sol es vano, carece de valor cuando Dios no está en eso. Porque cuando viene la crisis, todo lo que tú puedas tener, todo lo que tú puedas acumular, es nada cuando viene una crisis a tu vida. Cuando viene la falta de salud a tu vida, por más rico que seas, por más cosas que tengas, no te vas a poder salvar si la voluntad de Dios quiere que mueras. Así es que mi invitación es que tú puedas abrirle la puerta de tu corazón. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La invitación este domingo para ti es que le abras la puerta de tu corazón a Dios, que lo invites a pasar. Y la promesa de parte de Dios es que serás hecho su hijo. Y que el día en que tengas que partir de esta tierra, en el día en el que tengamos que ir de este mundo, nos vamos a ir a la presencia de Dios. ¿Quieres ser llamado hijo de Dios? El requisito indispensable que vemos en la Biblia es que tienes que recibirlo, no solo creer, sino que tienes que recibirlo. Tienes que pedirle que entre a tu corazón, que te haga un hijo tuyo y que te lleve, un hijo suyo y que te lleve al cielo cuando tú mueras. Para que cuando pases por crisis como las que estamos pasando, tú estés tranquilo y tengas la seguridad de que el día en que Dios te llame a su presencia, allá vas a estar con Él. Que cuando tú mueras, vas a estar delante de la presencia de Dios. Así es que, ¿qué te parece si terminamos orando? Ahí donde tú estés, en tu casa, en tu comedor, en tu sala, en tu cuarto, donde tú quieras, repite esta oración conmigo. Si quieres volverte a Dios, si quieres regresar a Dios, si quieres voltear la vista a Dios, haz esta oración con nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estés, concéntrate y de corazón dile a Dios esto. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos por la vida, Señor. Gracias porque siempre te has mostrado bueno con nosotros. Perdónanos, Señor, porque nosotros sabemos que somos pecadores. Sabemos que te hemos fallado. Sabemos que hemos transgredido tu ley, Señor. Sabemos que hemos vivido de tal forma que te hemos ofendido, Señor. Y nos arrepentimos de eso. Hoy, Dios, te pido, Señor, que entres a mi corazón. Que me hagas un hijo tuyo. Y que cuando muera me lleves al cielo, Señor. Hoy recibo a tu Hijo Jesucristo como mi único Salvador personal. Es a través de su sangre en la cual yo puedo llegar a tu presencia el día que muera, Señor. Recibo a Cristo como mi Salvador personal. Gracias, Señor. Nos quedamos en tus manos confiados porque en tus manos estamos seguros. En el nombre de Jesús, amén. Y tienes que tener y debes tener la seguridad de que si tú hiciste esta oración, puedes tener la tranquilidad de que el día en que tengas que partir de este mundo, te vas a ir delante de la presencia de Dios. Así es que tranquilo, si hiciste esta oración, pase lo que pase en este mundo, venga lo que venga, cualquier crisis que venga, tú estarás confiado y podrás experimentar la paz que solo Dios te puede dar. Me dio mucho gusto estar con ustedes, me da mucho gusto que nos hayan dejado entrar a sus casas y cualquier información, si nos quieres contactar, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook o en el canal de YouTube. Estamos para servirte. Si tú hiciste esta oración por primera vez, ojalá nos puedas escribir. Estaríamos muy contentos de saber que alguien aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Alguien regresó al camino de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por escuchar el mensaje. No olvides compartirlo con tu familia y amigos.